Aline, la mesa 7 lleva esperando su cuenta 10 minutos. Gritó doña Mercedes desde la caja registradora, su rostro enrojecido por la frustración matutina. Aline Mendoza esquivó a un cliente que se levantaba abruptamente de su silla y corrió hacia la pequeña estación de servicio, donde 3 comandas esperaban ser procesadas. Sus manos temblorosas por la falta de sueño luchaban por mantener el bolígrafo firme mientras calculaba mentalmente las cuentas. El Café Reforma, un local modesto en el corazón de la Ciudad de México, rebosaba de actividad como cada mañana de lunes. Lo siento, doña Mercedes. Don Pedro cambió su orden 3 veces, respondió Aline, sintiendo el peso de la mirada de su supervisora. Una mujer que había convertido la eficiencia en religión durante los 25 años que llevaba administrando el establecimiento. El ventilador del techo apenas movía el aire cargado de aroma a café recién molido y pan dulce. A través de los ventanales, la avenida Reforma bullía de vida, ejecutivos apresurados, vendedores ambulantes y turistas madrugadores formaban un mosaico urbano que Aline observaba fugazmente entre servicio y servicio. Si sigues así, los clientes se irán a la parroquia, murmuró Mercedes, refiriéndose al café competidor que había abierto hace 3 meses al otro lado de la avenida, con aire acondicionado y wifi gratuito. Lujos que el modesto Café Reforma no podía permitirse. Aline asintió, mordiéndose la lengua para no responder que si le pagaran el salario completo y no olvidaran registrar sus horas extra. Quizás no tendría que trabajar turnos dobles en el taller de costura de su tía para completar para el alquiler de su pequeño apartamento. La campanilla de la puerta sonó anunciando un nuevo cliente. Aline no levantó la mirada inmediatamente, concentrada en entregar la cuenta correcta a don Pedro, un jubilado que cada lunes desayunaba chilaquiles verdes y después cambiaba de opinión, pidiendo los rojos, para finalmente decidirse por huevos rancheros. En un momento lo atiendo, dijo automáticamente, sintiendo el sudor resbalar por su espalda mientras recogía las propinas de la mesa 9. Gracias por su preferencia, que tengan buen día, se despidió de la familia que acababa de terminar su desayuno. Cuando por fin se dirigió a la mesa del nuevo cliente, encontró a un hombre de unos 40 años, vestido con un traje que parecía caro pero extrañamente arrugado. Tenía el cabello negro con algunas canas prematuras en las sienes y un maletín de cuero gastado sobre sus piernas. Lo más notable era su expresión, una mezcla de frustración y cansancio que Aline reconoció de inmediato, porque la veía cada mañana en su propio espejo. «Buenos días, señor. ¿Qué puedo servirle?», preguntó, preparando su libreta. El hombre levantó la mirada, y Aline notó que tenía los ojos más negros que había visto, intensos como pozos profundos. «Un café, por favor». «Negro», respondió con una voz grave y ligeramente ronca. Aline asintió y estaba a punto de retirarse cuando el hombre la detuvo con un gesto. «Disculpe», parecía estar luchando con algo interno. «¿Tienen wifi? Necesito revisar algo urgente». «Lo siento, señor. No contamos con ese servicio», respondió Aline, acostumbrada a la decepción en los rostros de los clientes cuando daba esa respuesta. «El café de enfrente sí lo tiene». El hombre suspiró, pasándose una mano por el cabello despeinado. «No importa. El café está bien». Había algo en su manera de hablar, en su postura, que intrigó a Aline. No era el típico ejecutivo apresurado ni el turista desorientado. Parecía, desplazado, como si hubiera sido arrancado de su entorno natural y arrojado allí por accidente. Cuando regresó con el café, el hombre estaba revisando su billetera con expresión consternada. La dejó a un lado y comenzó a buscar en los bolsillos de su saco. «Maldición», murmuró, tan bajo que Aline apenas lo escuchó. «¿Ocurre algo, señor?», preguntó, colocando la taza frente a él. El hombre levantó la mirada, y por un instante Aline vio algo que parecía vergüenza cruzar su rostro antes de que lo ocultara tras una expresión neutra. «Parece que he tenido un pequeño inconveniente», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No encuentro mi cartera con efectivo. Tengo las tarjetas, pero...». Dejó la frase en el aire, y Aline completó mentalmente, «pero aquí no aceptamos tarjetas».
El Café Reforma era uno de los pocos establecimientos que seguían operando exclusivamente con efectivo, otra desventaja frente a la parroquia. ¿Cuánto cuesta el café?, preguntó él. 25 pesos, respondió Aline. El hombre revisó nuevamente sus bolsillos y extrajo algunas monedas, 12 pesos con 50 centavos. La mitad del precio. Aline miró de reojo hacia la caja, donde doña Mercedes vigilaba como un halcón. La política era clara: sin pago, no hay servicio. Pero había algo en los ojos cansados de aquel hombre, en la forma en que sostenía esas pocas monedas como si fueran lo único que le quedaba en el mundo, que tocó algo dentro de ella. Sin pensarlo dos veces, Aline sacó de su bolsillo las monedas necesarias para completar el pago. No se preocupe, dijo en voz baja. Yo lo cubro. El hombre la miró con sorpresa, y por un momento pareció que iba a rechazar el gesto. Luego, algo en su expresión cambió. Gracias, dijo simplemente. Antonio Constantine se presentó, extendiendo su mano. Aline Mendoza, respondió ella, estrechándola brevemente. La mano del hombre era cálida y su apretón, firme pero gentil. Le prometo que se lo devolveré, añadió Antonio. Aline sonrió con cierta incredulidad. En sus 5 años trabajando allí, había prestado dinero a varios clientes que juraron regresar para pagar. Ninguno lo había hecho. No es necesario, señor Constantine. Es solo un café. Insisto, dijo él, y había algo en su tono que sugería que no era un hombre acostumbrado a dejar deudas sin pagar. Aline asintió, más para terminar la conversación que porque realmente esperara volver a verlo. La campanilla de la puerta sonó nuevamente y 3 mesas levantaron la mano simultáneamente solicitando atención. Disfrute su café, dijo, antes de apresurarse hacia la nueva avalancha de clientes. Durante la siguiente hora, Aline se movió entre las mesas como una bailarina bien ensayada, tomando órdenes, llevando platos, recogiendo propinas que guardaba cuidadosamente para el alquiler atrasado. Ocasionalmente, su mirada se desviaba hacia la mesa del hombre del traje arrugado. Antonio Constantine bebía su café lentamente, mirando por la ventana con expresión pensativa, como si estuviera resolviendo un problema complejo en su mente. Cuando finalmente se levantó para marcharse, Aline estaba ocupada atendiendo a una familia numerosa. Alcanzó a ver que dejaba algo bajo la taza vacía antes de salir por la puerta. Probablemente una nota de agradecimiento, pensó. Sería un lindo detalle, aunque hubiera preferido una propina. No fue hasta la hora del almuerzo, cuando el café se vació momentáneamente, que Aline tuvo oportunidad de limpiar la mesa 7. Bajo la taza encontró una tarjeta de presentación doblada por la mitad. Al abrirla, leyó: Antonio Constantine, director ejecutivo, Grupo Empresarial Azteca. Debajo, escrito a mano con una caligrafía elegante pero apresurada: gracias por su amabilidad. La gente suele dar por sentado que todos tienen menos problemas que uno mismo. Aline guardó la tarjeta en el bolsillo de su delantal, sintiendo una extraña conexión con aquel desconocido. Era cierto, todos luchaban con sus propias batallas, incluso los que parecían tenerlo todo resuelto. Aline, deja de soñar, despierta. La mesa 3 necesita la carta. La voz de doña Mercedes la devolvió bruscamente a la realidad. El resto de la jornada transcurrió con la monotonía habitual. Para cuando terminó su turno a las 7 de la tarde, el encuentro con Antonio Constantine se había diluido entre los cientos de pequeñas interacciones del día. Salió del café exhausta, con los pies adoloridos y la espalda tensa, pero con el bolsillo lleno de propinas que la acercaban un poco más a pagar el alquiler atrasado. Mientras esperaba el autobús que la llevaría al otro extremo de la ciudad, donde su tía la esperaba para el turno nocturno en el taller de costura, Aline recordó la tarjeta. La sacó de su bolsillo y la observó bajo la luz amarillenta de la parada. Grupo Empresarial Azteca. Había escuchado ese nombre en las noticias, era uno de los conglomerados más importantes de México. ¿Qué hacía su director ejecutivo en un café modesto de la Avenida Reforma, sin dinero para pagar? El autobús llegó, interrumpiendo sus pensamientos. Aline guardó nuevamente la tarjeta y subió al vehículo abarrotado,
aferrándose a la baranda mientras pensaba en las 15 camisas que debía coser esa noche para completar el pedido urgente. Lo que no podía imaginar era que, en ese mismo momento, Antonio Constantine estaba sentado en su oficina del piso 42 de la Torre Azteca, contemplando la ciudad iluminada mientras sostenía entre sus dedos una servilleta del Café Reforma, donde había anotado cuidadosamente, Aline Mendoza. Café Reforma. Avenida Reforma 327. Y tampoco podía saber que su pequeño gesto de amabilidad estaba a punto de cambiar el curso de ambas vidas para siempre. El despertador sonó a las 4:30 de la madrugada, arrancando a Aline de un sueño inquieto. Con los ojos aún cerrados, estiró el brazo para silenciarlo, derribando en el proceso el vaso de agua de la mesita de noche. El agua se derramó sobre el suelo de madera desgastada, formando un pequeño charco que reflejaba la tenue luz que se colaba por la ventana sin cortinas. Aline suspiró. Un inicio perfecto para lo que prometía ser otro día interminable. Su apartamento, si podía llamarse así a un espacio de apenas 25 metros cuadrados en un edificio que había conocido mejores épocas, estaba situado en Iztapalapa, a casi una hora en transporte público del Café Reforma. El alquiler consumía más de la mitad de su salario, pero era lo único que había podido conseguir cuando llegó a la capital desde Oaxaca, 5 años atrás. Con poco más que una maleta y la promesa de su tía de ayudarla a encontrar trabajo. Mientras limpiaba el agua derramada con una toalla vieja, Aline repasaba mentalmente sus pendientes, turno doble en el café, luego 3 horas en el taller de costura. Después pasar por el mercado para comprar algo de comida con los 200 pesos que le quedaban para la semana. Y de alguna manera, encontrar 1,500 pesos más para completar el alquiler atrasado antes del viernes. El baño compartido al final del pasillo estaba ocupado, como siempre a esa hora. Aline esperó pacientemente, saludando con un gesto a don Efraín, su vecino jubilado que salía para su caminata matutina. «Buenos días, Alinita», dijo el anciano con una sonrisa que revelaba la falta de varios dientes. «¿Otro día de lucha?» «Como todos, don Efraín», respondió Aline, devolviéndole la sonrisa a pesar del cansancio. «¿Cómo amaneció su rodilla?» «Quejándose como una vieja chismosa», rió el hombre. «Pero ya le dije que no me va a detener. 6 vueltas al parque, como cada día». Estas breves interacciones con sus vecinos eran pequeños rayos de luz en la rutina de Aline. Le recordaban que, a pesar de todo, no estaba sola en esta ciudad que a veces parecía demasiado grande, demasiado fría para una chica de provincia. Después de una ducha rápida con agua apenas tibia, Aline se vistió con el uniforme del café, una falda negra, camisa blanca y un delantal azul con el logo del establecimiento. Y recogió su cabello negro en una coleta alta. No había tiempo para maquillaje, apenas un toque de bálsamo labial para combatir la resequedad provocada por el aire acondicionado del café. Mientras esperaba el autobús en la parada mal iluminada, Aline sacó del bolsillo la tarjeta de Antonio Constantine. La observó nuevamente, pasando el pulgar sobre el relieve dorado del logotipo de Grupo Empresarial Azteca. Por un momento, se permitió imaginar cómo sería trabajar en un lugar así, con aire acondicionado en verano y calefacción en invierno, con un salario suficiente para vivir sin contar monedas al final del mes. El autobús llegó con 20 minutos de retraso, lleno hasta los topes. Aline se abrió paso entre cuerpos adormilados, aferrándose a su pequeña mochila donde llevaba un sándwich para el almuerzo y una botella de agua reutilizable. Desde uno de los asientos, un hombre de mediana edad la miraba con una insistencia que la hizo apartarse instintivamente. No era la primera vez que ocurría, había aprendido a moverse por la ciudad con esa coraza invisible que todas las mujeres desarrollan para protegerse de miradas y comentarios indeseados. El viaje transcurrió entre cabeceos involuntarios mientras Aline luchaba contra el sueño. Había dormido apenas 4 horas después de terminar las camisas en el taller de su tía. Los pinchazos en la yema de sus dedos eran un recordatorio constante de su segundo trabajo, pequeñas heridas de guerra en una batalla diaria por la supervivencia. El Café Reforma estaba a media cuadra de la estación del Metro Reforma. Aline caminó rápidamente, esquivando a los vendedores ambulantes que ya comenzaban a instalar sus puestos. El olor a tamales recién hechos le recordó que no había desayunado,
y su estómago protestó audiblemente. Más tarde, murmuró para sí misma, prometiéndose que tomaría algo durante su descanso, si es que doña Mercedes se lo permitía. Cuando llegó al café, faltaban 10 minutos para las 6. Doña Mercedes ya estaba allí, contando el cambio en la caja registradora con la precisión milimétrica que la caracterizaba. «Buenos días, Aline», dijo sin levantar la mirada. «Hay que reponer el papel higiénico en los baños y limpiar las ventanas antes de abrir. Anoche el nuevo chico no lo hizo bien». Aline asintió, dejando su mochila en el pequeño cuarto de empleados y poniéndose manos a la obra. No había tiempo para pensar en su cansancio o en el hambre que comenzaba a molestarla. Era martes, día de entrega de los proveedores, lo que significaba cajas que desempacar, inventario que revisar y una lista interminable de tareas antes de que llegaran los primeros clientes. A las 7 en punto, doña Mercedes volteó el letrero de cerrado a abierto y Aline ocupó su puesto detrás del mostrador, lista para recibir al desfile habitual de oficinistas en busca de su dosis matutina de cafeína. Las primeras 2 horas fueron frenéticas, como cada mañana. Aline se movía entre las mesas con la eficiencia de quien ha convertido un trabajo en arte a través de la repetición. Café americano, capuchino, chilaquiles, huevos rancheros, pan dulce. Conocía las preferencias de los clientes regulares y podía anticipar sus pedidos antes de que terminaran de sentarse. Sin embargo, mientras servía, limpiaba y cobraba, parte de su mente permanecía atenta a la puerta, esperando inconscientemente la llegada de cierto hombre de traje arrugado y ojos intensos. Se reprendió a sí misma por esta tontería. Era absurdo pensar que Antonio Constantine, director ejecutivo de uno de los grupos empresariales más importantes del país, regresaría a un café modesto para devolver 12 pesos con 50 centavos. A media mañana, cuando el flujo de clientes disminuyó temporalmente, Aline aprovechó para tomar un descanso. Se sentó en un rincón de la cocina con su sándwich y la botella de agua, tratando de ignorar el dolor punzante en sus pies. ¿Te sientes bien?, preguntó Javier, el cocinero, un hombre de mediana edad con brazos fuertes por años de trabajar frente a las estufas. «Estás más callada que de costumbre». «Solo cansada», respondió Aline, esbozando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Anoche terminamos tarde en el taller». Javier asintió comprensivamente. También él tenía un segundo trabajo como vigilante nocturno en un estacionamiento cercano. «Deberías descansar más, Alinita. Te vas a enfermar, y entonces ¿quién va a alegrar este lugar con su sonrisa?». Aline agradeció el gesto con un ligero golpe amistoso en el hombro de Javier. Entre el personal del café se había formado una especie de familia sustituta, unidos por la camaradería que nace de compartir las mismas luchas diarias. «Por cierto», añadió Javier, bajando la voz, «hace rato vino un tipo preguntando por ti». Aline se incorporó de golpe, derramando agua sobre su uniforme. ¿Un hombre? ¿Qué hombre? No lo sé, nunca lo había visto por aquí. Traía un traje muy elegante y gafas oscuras. Le dije que entrabas a las 6, pero que tendrías tu descanso hasta las 10:30. Dijo que volvería. El corazón de Aline dio un vuelco. ¿Podría ser él? ¿Antonio Constantine habría venido personalmente a saldar una deuda tan insignificante? ¿Te dijo su nombre?, preguntó, tratando de mantener un tono casual que no revelara su repentino nerviosismo. No, respondió Javier, mirándola con curiosidad. Solo preguntó específicamente por Aline Mendoza y dejó esto para ti. De su bolsillo, Javier extrajo un pequeño sobre blanco que Aline tomó con dedos ligeramente temblorosos. ¿No lo abriste? Claro que no, respondió Javier, fingiendo indignación. Aunque confieso que tuve curiosidad. No todos los días viene un tipo con traje de marca a preguntar por nuestra Alinita. Aline esperó a que Javier regresara a sus ollas para abrir el sobre. Dentro había una simple nota escrita en papel de alta calidad. Señorita Mendoza, le agradecería que me permitiera saldar mi deuda y agradecerle personalmente su amabilidad de ayer. Estaré en el café a las 11 de la mañana atentamente, AC. La caligrafía era la misma que había visto en la tarjeta de presentación, elegante pero decidida,
con trazos firmes que hablaban de un hombre acostumbrado a tomar decisiones. Aline miró el reloj de pared, 10:45. 15 minutos. Sin poder evitarlo, se dirigió al pequeño espejo del baño de empleados para arreglarse el cabello y aplicarse un poco del brillo labial que guardaba para ocasiones especiales. Se reprendió mentalmente por este impulso. Solo viene a pagar un café, no a invitarte a salir, se dijo a sí misma. A las 11 en punto, la campanilla de la puerta anunció la llegada de un nuevo cliente. Aline, que estaba limpiando una mesa, levantó la mirada. No era Antonio Constantine. Era una mujer joven, de aspecto profesional, vestida con un traje sastre impecable y el cabello recogido en un moño perfecto. Tras escanear el local, se dirigió directamente hacia Aline. ¿Aline Mendoza?, preguntó con tono eficiente. Sí, soy yo, respondió Aline, sin poder ocultar su desconcierto. Sofía Vega, asistente ejecutiva del señor Constantine, se presentó la mujer, extendiendo una mano de manicura perfecta. El señor Constantine le envía sus disculpas por no poder venir personalmente. Un asunto urgente requirió su presencia en la oficina. Aline estrechó la mano de Sofía, sintiendo una punzada de decepción que la sorprendió por su intensidad. ¿Por qué le importaba tanto? No hay problema, dijo, tratando de mantener un tono neutro. No era necesario que viniera nadie, de verdad. Sofía sonrió levemente, como quien está acostumbrada a escuchar respuestas predecibles. El señor Constantine es muy particular con sus deudas, por pequeñas que sean, explicó, sacando de su bolso un pequeño sobre. Aquí tiene. Aline tomó el sobre, que pesaba más de lo que esperaba. Cuando lo abrió, sus ojos se abrieron con sorpresa, contenía varios billetes de 500 pesos. Debe haber un error, dijo, extendiendo el sobre de vuelta hacia Sofía. La deuda era de solo 12 pesos con 50 centavos. Sofía no hizo ademán de tomar el sobre. En cambio, consultó su reloj de pulsera con un gesto estudiado. No hay ningún error, señorita Mendoza. El señor Constantine considera que su gesto merece una compensación adecuada. Y también me pidió que le entregara esto. De su bolso, Sofía extrajo una tarjeta similar a la que Antonio había dejado el día anterior, pero esta tenía un número telefónico escrito a mano en el reverso. El señor Constantine quisiera invitarla a cenar esta noche para agradecerle personalmente. Si está de acuerdo, puedo enviar un auto a recogerla a la hora que me indique. Aline permaneció inmóvil, sosteniendo el sobre con el dinero y la nueva tarjeta, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. A pocos metros, doña Mercedes observaba la escena con una mezcla de curiosidad y desaprobación. ¿Cenar? ¿Conmigo?, logró articular finalmente Aline. Pero, ¿por qué? Sofía esbozó una sonrisa enigmática. El señor Constantine tiene sus razones. Entonces, ¿debo informarle que acepta su invitación? Aline pensó en su turno en el taller de costura, en el alquiler pendiente, en la expresión que vio en los ojos de Antonio Constantine el día anterior, y tomó una decisión que, sin saberlo, alteraría el curso de su vida. Sí, respondió, con una determinación que la sorprendió. Dígale que acepto. Sofía asintió, sacando una pequeña agenda electrónica. Perfecto. ¿A qué hora termina su turno? A las 7, respondió Aline automáticamente. Pero necesito ir a casa para cambiarme. No será necesario, la interrumpió Sofía. El señor Constantine ha dispuesto todo lo necesario. El auto la recogerá aquí a las 7:15. ¿Está de acuerdo? Antes de que Aline pudiera responder, la campanilla de la puerta sonó nuevamente y un grupo numeroso de turistas entró al café. Doña Mercedes le lanzó una mirada significativa que claramente decía, termina esa conversación y ponte a trabajar. Sí, está bien, respondió apresuradamente Aline. Aquí a las 7:15. Sofía asintió, guardando su agenda. Excelente. El señor Constantine estará complacido, dijo, y con un último asentimiento profesional, se dirigió hacia la salida. Aline se quedó un momento inmóvil, tratando de procesar lo ocurrido,
antes de que la voz de doña Mercedes la devolviera a la realidad. Aline. Y mesa 4 esperando. Mientras se apresuraba a atender a los nuevos clientes, Aline guardó cuidadosamente el sobre y la tarjeta en el bolsillo de su delantal. Una sensación extraña, entre expectación y temor, se instaló en su estómago. ¿En qué me estoy metiendo?, se preguntó, mientras servía cafés y sonreía automáticamente. Lo que no podía imaginar era que, en el piso 42 de la Torre Azteca, Antonio Constantine miraba por el ventanal hacia la ciudad. Sonriendo levemente mientras Sofía Vega le confirmaba por teléfono que la mesera del Café Reforma había aceptado su invitación. «Perfecto», respondió Antonio. «Asegúrate de que todo esté listo». «Y, Sofía, gracias». Al colgar, su mirada se detuvo en una fotografía enmarcada sobre su escritorio, un niño sonriente junto a una mujer de expresión cansada pero orgullosa, ambos de pie frente a un pequeño puesto callejero de comida. El pequeño vendía chicles a los transeúntes. Antonio tocó suavemente el marco, como quien acaricia un recuerdo precioso. Luego, con decisión, tomó su saco y se dirigió hacia la sala de juntas, donde la junta directiva lo esperaba para tomar decisiones que afectarían a miles de empleados. Pero su mente estaba en otro lugar, anticipando el encuentro con la mujer que le había recordado, con un simple gesto, algo que había olvidado hace mucho tiempo. El resto del día transcurrió en una nebulosa de rutina para Aline. Sirvió mesas, limpió derrames, calculó cuentas y sonrió a clientes malhumorados con la precisión mecánica de quien ha convertido un trabajo en segunda naturaleza. Sin embargo, su mente estaba a kilómetros de distancia, ocupada con preguntas para las que no tenía respuesta. ¿Por qué un hombre como Antonio Constantine, que podía cenar en los restaurantes más exclusivos de la ciudad con celebridades o políticos, querría compartir su mesa con una simple mesera? ¿Y por qué le había enviado tanto dinero por un préstamo insignificante? Parece que te tocó la lotería, Alinita, comentó Javier durante un breve descanso, señalando con la barbilla el bolsillo donde Aline había guardado el sobre. No es lo que piensas, respondió ella, sintiendo un ligero rubor en las mejillas. Solo está pagando una deuda. ¿Una deuda de qué? ¿1,000 pesos por un café? Javier silbó bajito. Ese tipo debe tener un concepto muy extraño de las propinas. Le presté dinero ayer, eso es todo. Javier la miró con una mezcla de incredulidad y preocupación fraternal. A sus 42 años, con un divorcio a cuestas y la responsabilidad de mantener a 2 hijos adolescentes, había desarrollado un saludable escepticismo hacia los actos de generosidad desinteresada. Especialmente cuando venían de hombres poderosos. Ten cuidado, Aline, dijo finalmente, su tono más serio de lo habitual. Conozco a los tipos con dinero. Siempre esperan algo a cambio. No todos son iguales, replicó Aline, aunque una pequeña parte de ella se preguntaba si Javier tendría razón. Poco antes de las 7, Aline llamó a su tía para avisarle que no iría al taller esa noche. ¿Estás enferma?, preguntó Guadalupe, la preocupación evidente en su voz rasposa por años de fumar cigarrillos baratos. No, tía, es que surgió algo importante. ¿Más importante que el pedido que debemos entregar mañana? El tono de Guadalupe se endureció. Aline, sabes que cuento contigo. Las demás chicas no tienen tu habilidad con las costuras difíciles. Aline sintió una punzada de culpabilidad. Su tía había sido su único apoyo cuando llegó a la ciudad, ofreciéndole trabajo en el taller y ayudándola a encontrar lugar donde vivir. Defraudarla no estaba en sus planes. Lo sé, tía, y lo siento mucho. Te lo compensaré. Trabajaré horas extra mañana y... No te preocupes, la interrumpió Guadalupe con un suspiro resignado. Ya me las arreglaré. Solo espero que valga la pena, lo que sea que estés haciendo. Gracias, tía. Te quiero. Al colgar, Aline no pudo evitar preguntarse si estaba cometiendo un error. El dinero en el sobre resolvería el problema del alquiler atrasado, pero ¿qué pasaría después? ¿Valía la pena arriesgar la confianza de su tía y quizás incluso su segundo trabajo por una cena con un desconocido, por muy millonario que fuera?
A las 7:05, doña Mercedes la llamó a la oficina, un cubículo estrecho con vista al callejón trasero del café. ¿Qué está pasando, Aline?, preguntó sin preámbulos. Primero esa mujer elegante preguntando por ti, luego tú guardando un sobre sospechosamente abultado. Aline suspiró. En un establecimiento pequeño como el Café Reforma, los secretos tenían una vida útil muy corta. No es nada malo, doña Mercedes. Ayer ayudé a un cliente que no tenía suficiente efectivo para su café y hoy envió a su asistente para devolverme el dinero. Mercedes entrecerró los ojos, escéptica. ¿Y por eso llegan autos de lujo preguntando por ti? ¿Autos de lujo? Como respuesta, Mercedes señaló hacia la ventana. Estacionado frente al café había un sedán negro con cristales polarizados que desentonaba completamente con los vehículos habituales de la zona. Llegó hace 5 minutos, informó Mercedes. El chofer preguntó por ti. El reloj de pared marcaba las 7:10. Aline sintió que el estómago le daba un vuelco. Me invitaron a cenar, confesó finalmente. Para agradecerme el favor de ayer. Mercedes la miró largamente, como evaluando si debía permitir que una de sus empleadas se marchara con un desconocido en un auto de lujo. Finalmente, asintió. Supongo que eres lo suficientemente adulta para tomar tus propias decisiones, dijo, y luego añadió con una media sonrisa, pero si ese hombre resulta ser un traficante de órganos, espero que al menos deje propina. Aline rió, agradecida por el intento de humor que alivió la tensión. Puedo asegurarle que sus órganos estarán a salvo, doña Mercedes. No me preocupan sus órganos, sino los tuyos, replicó la mujer. Ahora ve, antes de que decida ponerte a limpiar los baños otra vez. Tras recoger su mochila y despedirse de Javier con un abrazo rápido, Aline salió del café. El chofer, un hombre de mediana edad con expresión impasible, le abrió la puerta trasera del vehículo. Señorita Mendoza, bienvenida, dijo con una leve inclinación de cabeza. Soy Raúl, estaré a su servicio esta noche. El interior del auto era más lujoso de lo que Aline había imaginado, con asientos de cuero suave y una pequeña nevera empotrada que contenía botellas de agua y refrescos. Un aroma sutil a cedro y cuero nuevo impregnaba el ambiente. ¿A dónde vamos?, preguntó, acomodándose en el asiento mientras el auto se incorporaba suavemente al tráfico. El señor Constantine ha reservado una mesa en la terraza del Zócalo, respondió Raúl. Pero antes, me pidió que la llevara a un lugar para que pueda prepararse para la cena. Aline frunció el ceño, confundida. ¿Prepararme? Raúl sonrió ligeramente, observándola por el retrovisor. Todo está arreglado, señorita. No tiene que preocuparse por nada. El auto avanzó por Reforma, alejándose del bullicio del centro para adentrarse en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Edificios modernos y boutiques de lujo reemplazaron gradualmente las construcciones más modestas del centro. Aline observaba por la ventana, sintiéndose cada vez más fuera de lugar en su uniforme del café. Finalmente, el vehículo se detuvo frente a un elegante edificio con fachada de cristal. Maison Elegance, leyó Aline en letras doradas sobre la entrada. Hemos llegado, anunció Raúl, abriendo la puerta para ella. La están esperando dentro. Con creciente perplejidad, Aline entró al establecimiento. Un salón de belleza de lujo se extendía ante ella, con estaciones de peinado iluminadas por luces suaves y sofás de terciopelo donde clientas elegantes esperaban su turno. Una mujer de unos 50 años, vestida completamente de negro y con el cabello recogido en un moño impecable, se acercó a recibirla. ¿Señorita Mendoza? Bienvenida a Maison Elegance. Soy Verónica, la directora del salón. El señor Constantine ha dispuesto todo para su comodidad. Hay un error, murmuró Aline, súbitamente consciente de su uniforme arrugado y su cabello recogido apresuradamente. Yo solo iba a cenar. No hay ningún error, respondió Verónica con una sonrisa profesional. Por favor, sígame. Las siguientes 2 horas transcurrieron como un sueño febril para Aline. Fue conducida a una suite privada donde la atendieron simultáneamente 3 profesionales, un estilista que lavó, cortó y peinó su cabello,
una maquilladora que realzó sus rasgos con productos de alta gama, y una manicurista que transformó sus uñas maltratadas por el trabajo en pequeñas obras de arte. Todo mientras un asistente le ofrecía champán y pequeños bocadillos que Aline apenas probó, demasiado abrumada por la situación. Cuando el equipo de belleza terminó su trabajo, Verónica regresó con una percha cubierta por una funda protectora. Su atuendo para esta noche, anunció, descubriendo un elegante vestido negro que parecía sacado de una revista de moda. El señor Constantine solicitó algo elegante pero discreto. Aline tocó la tela con dedos temblorosos. Era seda pura, suave como una caricia. No puedo aceptar esto, dijo, retrocediendo un paso. Es demasiado. Verónica la miró con una mezcla de comprensión y firmeza profesional. El señor Constantine fue muy claro en sus instrucciones, señorita Mendoza. Si me permite decirlo, sería descortés rechazar su gesto. Con movimientos mecánicos, Aline se vistió en un probador privado, asistida por una empleada que ajustó el vestido a su figura. Los zapatos de tacón que complementaban el conjunto eran sorprendentemente cómodos, diseñados para no torturar los pies de quien los usara. Cuando finalmente se miró en el espejo de cuerpo entero, Aline apenas se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada parecía salida de otro mundo, elegante, sofisticada, con el cabello cayendo en ondas suaves sobre los hombros y un maquillaje que resaltaba sus ojos color ámbar y sus labios carnosos. Está lista, declaró Verónica con satisfacción. Raúl la espera afuera para llevarla al restaurante. Mientras se despedía del personal que la había atendido, Aline sintió una mezcla contradictoria de emociones, gratitud por el trato recibido, vergüenza por necesitarlo, y una creciente ansiedad ante lo que le esperaba. ¿Quién era realmente Antonio Constantine, y qué quería de ella? El auto avanzó por calles iluminadas hasta detenerse frente a un edificio histórico en el Zócalo, el corazón de la Ciudad de México. Un discreto letrero anunciaba la terraza del Zócalo, uno de los restaurantes más exclusivos y caros de la capital, famoso por su vista panorámica de la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional. Hemos llegado, señorita, anunció Raúl, abriéndole la puerta. El señor Constantine la espera en el área privada. Un anfitrión de modales impecables la recibió en la entrada y la condujo a través del elegante salón principal, donde comensales vestidos formal cenaban a la luz de las velas. Aline sintió las miradas de curiosidad que la seguían, preguntándose quién era esta desconocida que caminaba con la gracia tensa de quien no está acostumbrada a los tacones de diseñador. Finalmente, el anfitrión la condujo hasta una terraza privada, separada del resto del restaurante por paneles de cristal esmerilado. Allí, de pie junto a la barandilla con vista a la plaza iluminada, estaba Antonio Constantine. Ya no llevaba el traje arrugado del día anterior. Vestía un traje oscuro hecho a medida que acentuaba su figura atlética, una camisa blanca inmaculada y una corbata de seda gris. Su cabello, antes despeinado, estaba perfectamente arreglado, y su rostro afeitado revelaba rasgos definidos que no había notado la primera vez. Al verla, Antonio sonrió, y Aline notó que la sonrisa transformaba completamente su rostro, suavizando la dureza de su mirada y revelando un hoyuelo en su mejilla derecha. Señorita Mendoza, dijo, acercándose para recibirla. Es un placer volver a verla. Señor Constantine, respondió Aline, sorprendida por la firmeza de su propia voz a pesar del nerviosismo que sentía. Debo decir que todo esto es inesperado. Antonio asintió, como si comprendiera perfectamente. Lo sé, y le agradezco que haya aceptado mi invitación a pesar de las circunstancias inusuales, hizo un gesto hacia la mesa dispuesta en el centro de la terraza. ¿Me permitiría explicarme durante la cena? La mesa estaba elegantemente decorada con velas, flores frescas y cristalería que resplandecía bajo la luz tenue. Un camarero se materializó silenciosamente para ayudarla a sentarse y desplegar una servilleta de lino sobre su regazo. Todo esto por 12 pesos con 50 centavos, comentó Aline, intentando aligerar la tensión con humor. Debería prestar dinero más a menudo. Antonio rió, un sonido genuino que pareció sorprenderlo incluso a él mismo. No es por el dinero, señorita Mendoza. Es por el gesto, respondió, tomando asiento frente a ella. En mi posición,
Las personas rara vez hacen algo sin esperar beneficios a cambio. Su amabilidad desinteresada fue refrescante. Un sommelier se acercó con una botella de vino que presentó a Antonio para su aprobación. Tras un asentimiento, sirvió una pequeña cantidad en la copa de Antonio, quien lo probó y asintió nuevamente. El sommelier procedió a llenar ambas copas antes de retirarse discretamente. «Perdóneme si le resulta impertinente», dijo Aline después de un momento de silencio, «pero ¿por qué estaba en el Café Reforma sin dinero? No parece el tipo de lugar que frecuentaría a alguien como usted». Antonio la miró con apreciación, como si la pregunta directa le complaciera. «Es una larga historia», respondió, tomando un sorbo de vino. «Y me gustaría contársela. Pero primero, ¿qué le parece si ordenamos? El chef ha preparado un menú especial, pero podemos modificarlo según sus preferencias». Mientras el camarero explicaba los platos disponibles, Aline observó a Antonio de reojo, tratando de descifrar a este hombre enigmático que parecía tan interesado en ella. No parecía encajar con el estereotipo del empresario arrogante que había imaginado. Había algo en sus ojos, una especie de hambre que no tenía nada que ver con la comida, sino con algo más profundo y personal. «Antes de comenzar», dijo Antonio cuando el camarero se retiró con sus órdenes, «permítame aclarar algo, esta cena no tiene segundas intenciones, señorita Mendoza. Simplemente quería conocer mejor a la persona que me trató con amabilidad cuando me encontraba en una situación inusual para mí». Aline asintió lentamente, sintiendo como parte de su tensión se disipaba. «Entonces», dijo, levantando su copa en un pequeño brindis, «estoy ansiosa por escuchar esa larga historia, señor Constantine». Antonio levantó su copa para encontrarse con la de ella, y el cristal fino produjo un sonido claro y musical al tocarse. «Por los encuentros inesperados», brindó, sus ojos fijos en los de Aline con una intensidad que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. El primer plato llegó, una obra de arte culinaria que Aline apenas registró, demasiado absorta en la historia que Antonio comenzaba a relatarle, una historia que comenzaba décadas atrás. En las calles empobrecidas de Tepito, donde un niño vendedor de chicles soñaba con escapar de la miseria. «Mi madre era cocinera en un puesto callejero de tacos en Tepito», comenzó Antonio, mientras el camarero servía el primer plato, una delicada entrada de ceviche con aguacate. «Empezó a trabajar allí cuando yo tenía 5 años, después de que mi padre nos abandonara. El dueño del puesto le permitía llevarme con ella durante su turno, con la condición de que yo no molestara a los clientes». Aline escuchaba con atención, observando cómo el rostro de Antonio se suavizaba al hablar de su madre, revelando una ternura que contrastaba con su habitual expresión de control. «Para mantenerme ocupado, mi madre me daba cajas de chicles para vender entre los comensales. Me enseñó a ser educado pero persistente», una sonrisa nostálgica curvó sus labios. «No acepta un no por respuesta, pero nunca seas grosero», me decía siempre. «¿Cuántos años tenía cuando empezó a vender chicles?», preguntó Aline, dejando a un lado su tenedor, absorta en la historia. «6. A los 8, ya vendía periódicos por la mañana antes de ir a la escuela y chicles por la tarde mientras mi madre cocinaba. A los 10, administraba mi propio pequeño negocio de limpieza de parabrisas en los semáforos de Insurgentes». Antonio hizo una pausa para tomar un sorbo de vino, sus ojos momentáneamente perdidos en recuerdos lejanos. «Mi madre se deslomaba trabajando, pero nunca era suficiente. Nuestro departamento era un cuarto redondo sin agua caliente, compartíamos el baño con 3 familias más. Pero ella siempre insistía en que yo asistiera a la escuela, aunque eso significara menos ingresos». Aline asintió, reconociendo en esa historia elementos de su propia vida y la de tantos otros que luchaban diariamente por sobrevivir en una ciudad que rara vez perdonaba la pobreza. «Una noche, cuando tenía 12 años, continuó Antonio, estaba vendiendo los últimos chicles del día cuando un hombre me compró toda la caja. No le importó el precio, simplemente me dio un billete de 500 pesos y me dijo que me quedara con el cambio». «¿500 pesos por una caja de chicles?», interrumpió Aline, sorprendida. «Exacto. Era más dinero del que había visto junto en mi vida», Antonio sonrió ante la memoria.
Resulta que ese hombre era Carlos Montemayor, fundador del Grupo Empresarial Azteca. Había venido a Tepito para recordar sus propios orígenes humildes. Quedó impresionado por mi persistencia y por cómo calculaba el cambio mentalmente. Me preguntó si iba a la escuela y qué quería ser de mayor. Los camareros retiraron los platos del primer tiempo y sirvieron el plato principal, pato confitado con puré de camote y reducción de zarzamora. Aline apenas registró la exquisitez culinaria, pendiente del relato de Antonio. Le dije que quería ser arquitecto, construir edificios tan altos que pudiera ver toda la ciudad desde arriba. La voz de Antonio adquirió un tono más suave. Al día siguiente, Carlos Montemayor apareció en el puesto de tacos. Habló con mi madre durante horas y, al final, le ofreció algo extraordinario. Pagaría mi educación completa en un colegio privado a cambio de que yo trabajara en su empresa los fines de semana, aprendiendo desde abajo. ¿Y su madre aceptó? No inmediatamente, Antonio rió. Era una mujer orgullosa y desconfiada por necesidad. Pensaba que debía haber alguna trampa oculta. Pero Carlos fue paciente. Regresó varias veces, trajo a su esposa para que hablara con mi madre, les mostró su empresa. Finalmente, mi madre aceptó, con la condición de que ella seguiría trabajando y manteniendo nuestro hogar. No quería caridad. El camarero rellenó sus copas en silencio y se retiró, dejándolos nuevamente solos. Afuera, las luces del zócalo brillaban contra el cielo nocturno, creando un telón de fondo casi cinematográfico para esta confesión personal. Durante los siguientes 6 años, viví una vida dividida entre dos mundos, continuó Antonio. Por las mañanas, asistía al Instituto Montemayor, uno de los colegios más exclusivos de la ciudad, rodeado de hijos de diplomáticos y empresarios. Por las tardes y fines de semana, trabajaba en los almacenes del Grupo Azteca, empacando mercancía, llevando inventarios, aprendiendo cada aspecto del negocio desde el nivel más básico. ¿Cómo fue adaptarse a ese colegio?, preguntó Aline, imaginando el choque cultural que debió experimentar un niño de Tepito en un ambiente tan privilegiado. Antonio rió con cierta amargura. Fue un infierno al principio. Los otros chicos se burlaban de mi acento, de mi ropa, de mis modales. Me llamaban el becado, como si fuera una etiqueta que definiera todo mi ser. Sus ojos se endurecieron momentáneamente. Pero mi madre me había enseñado a no rendirme nunca. Estudié el doble que todos, observé cómo se comportaban, cómo hablaban, y me adapté. Para cuando terminé la preparatoria, era el primero de mi clase y había forjado alianzas con los hijos de los hombres más poderosos del país. Aline notó cómo Antonio hablaba de esa adaptación, no con orgullo, sino como quien describe una estrategia de supervivencia. Carlos se convirtió en mi mentor. Me envió a estudiar administración y finanzas en Harvard, con la condición de que regresara a México después y aplicara lo aprendido en su empresa. Cumplí mi parte, y él cumplió la suya, me dio un puesto directivo apenas regresé. 3 años después, cuando Carlos se retiró, me nombró su sucesor. Es una historia increíble, comentó Aline con sinceridad. Como sacada de una película. Antonio asintió, sus ojos encontrándose con los de ella. Esa es la versión que todos conocen, la que aparece en las revistas de negocios y que contamos en las cenas de gala. El niño de Tepito que se convirtió en ejecutivo gracias a su esfuerzo y a la generosidad de un mentor. Es inspiradora, ¿verdad? Había algo en su tono que alertó a Aline. Un dejo de ironía, quizás incluso de resentimiento. ¿Pero?, preguntó, intuyendo que había más en esa historia. Antonio la miró con apreciación, como si estuviera complacido por su perspicacia. Pero no es toda la verdad, confesó, bajando ligeramente la voz. Lo que no cuentan las revistas es que, en el proceso de convertirme en quien soy hoy, perdí cosas importantes. Hizo una pausa para servirse más vino, un gesto que parecía diseñado para ganar tiempo mientras organizaba sus pensamientos. Mi madre murió hace 5 años, continuó finalmente. Cáncer de páncreas, demasiado avanzado cuando lo detectaron. Había trabajado en ese puesto de tacos durante 20 años, respirando humo y aceite quemado día tras día, para asegurarse de que yo tuviera lo necesario para triunfar. Antonio cerró brevemente los ojos,
como si el recuerdo fuera físicamente doloroso. Cuando se enfermó, contraté a los mejores especialistas, la llevé a hospitales en Estados Unidos y Europa. Pero era demasiado tarde, su voz se quebró ligeramente. Lo irónico es que, para entonces, yo podría haberle dado cualquier cosa que quisiera. Una casa en las lomas, viajes alrededor del mundo, la vida de lujo que nunca tuvo. Pero ella seguía viviendo en nuestro viejo departamento en Tepito, solo que remodelado. Se negaba a mudarse. Este lugar me recuerda quién soy, decía. Aline sintió una punzada de empatía. Reconocía en esa historia elementos de su propia relación con su tía Guadalupe, quien seguía trabajando en el taller de costura a pesar de las venas varicosas y los dolores crónicos. Durante su enfermedad, pasé mucho tiempo con ella, continuó Antonio. Por primera vez en años, dejé de lado juntas directivas y eventos sociales para sentarme junto a su cama y simplemente escucharla. Fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible. ¿De qué?, preguntó Aline suavemente. De que apenas conocía a mi propia madre, la mirada de Antonio se perdió en la distancia. Sabía que había sacrificado todo por mí, pero no sabía qué música le gustaba, qué libros leía en secreto, qué sueños había abandonado por mi futuro. Me había convertido en un extraño para la persona que más me amaba en el mundo. El silencio que siguió a esa confesión parecía vibrar con una emoción contenida. Los ruidos del restaurante se desvanecieron, dejándolos en una burbuja de intimidad inesperada. En su lecho de muerte, me hizo prometer algo, dijo Antonio después de un momento. No te pierdas a ti mismo en ese mundo de cristal y acero, me dijo. Recuerda siempre de dónde vienes y quién eres realmente. Por primera vez desde que comenzó su relato, Antonio parecía verdaderamente vulnerable, como si se hubiera quitado una máscara cuidadosamente construida. Después de su funeral, prometí cambiar. Ser más consciente, más conectado con mis raíces, con la realidad que vive la mayoría de los mexicanos. Una sonrisa triste curvó sus labios. Pero es más fácil decirlo que hacerlo cuando vives en una burbuja de privilegio. Cuando todos a tu alrededor son millonarios que se quejan por el tráfico hacia sus casas de campo, es difícil mantener perspectiva. Los camareros regresaron para servir el postre, un delicado soufflé de chocolate con helado de vainilla. Aline apenas lo probó, absorta en la confesión de este hombre que ahora parecía tan diferente al ejecutivo intimidante que había imaginado. Hace una semana, decidí hacer algo drástico, continuó Antonio. Dejé mi teléfono, mis tarjetas de crédito y mi chofer, y comencé a caminar por la ciudad. Quería experimentar México como lo hacen millones de personas cada día, en metro, en peceros, comiendo en puestos callejeros. Quería sentir nuevamente lo que significa no tener una red de seguridad, estar a merced de la ciudad. ¿Por eso estaba en el Café Reforma?, preguntó Aline, comenzando a entender. Antonio asintió. Era el tercer día de mi experimento. Había caminado desde Coyoacán hasta el centro, mezclándome con la gente. Observando, escuchando sus conversaciones, sus preocupaciones. Me sentía conectado con algo real por primera vez en años. Hizo una pausa. Pero cometí un error estúpido, olvidé llevar suficiente efectivo. Y ahí estaba yo, director ejecutivo de uno de los grupos empresariales más importantes del país, incapaz de pagar un simple café. ¿Por qué no simplemente explicó quién era?, preguntó Aline. Doña Mercedes seguramente habría entendido. Antonio sacudió la cabeza. Eso habría derrotado el propósito del experimento. Además, dudó un momento, quería ver qué sucedería. ¿Cómo reaccionaría la gente ante alguien en apuros? Las 3 cafeterías anteriores a las que fui simplemente me pidieron que me marchara. Pero yo no, completó Aline, entendiendo finalmente. Pero usted no, confirmó Antonio con una sonrisa genuina. Usted, que claramente trabaja duro por cada peso, decidió ayudar a un desconocido sin esperar nada a cambio. Ese tipo de bondad es más valioso que cualquier contrato millonario que haya firmado. Aline sintió un calor subir por sus mejillas, incómoda pero secretamente complacida por el elogio. Solo fueron 12 pesos con 50, murmuró, restando importancia al gesto. No es la cantidad,
señorita Mendoza. Es el principio, respondió Antonio con intensidad. Usted me recordó algo que había olvidado, que la verdadera dignidad no está en lo que posees, sino en cómo tratas a los demás. El camarero se acercó discretamente para preguntar si deseaban café. Antonio asintió y ordenó 2 expresos. Cuando regresé a mi oficina ayer, lo primero que hice fue investigar sobre el Café Reforma, continuó Antonio. No para acosarla o algo por el estilo, añadió rápidamente, sino porque quería entender más sobre el lugar y las personas que trabajan allí. Descubrí que el café ha perdido el 30% de su clientela desde que abrió la parroquia al otro lado de la avenida. Que el edificio necesita reparaciones urgentes. Que doña Mercedes ha estado solicitando un préstamo para renovar el local, pero ningún banco quiere arriesgarse. Aline lo miró sorprendida. ¿Cómo sabe todo eso? Es mi trabajo saber cosas, respondió Antonio con una ligera sonrisa. Grupo Empresarial Azteca tiene inversiones en el sector bancario y hospitalidad. Tengo acceso a información que la mayoría no tiene. El camarero sirvió los cafés y se retiró. Antonio añadió una cucharada de azúcar al suyo, removiéndolo lentamente mientras parecía considerar sus próximas palabras. Señorita Mendoza. Aline, si me permite, su tono se volvió más formal. Le he contado todo esto porque quiero hacerle una propuesta. Aline se tensó imperceptiblemente. A pesar de la aparente sinceridad de Antonio, las advertencias de Javier resonaban en su mente. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó cautelosamente. Una profesional, respondió él, como si hubiera intuido su preocupación. Grupo Azteca está iniciando un nuevo proyecto, un programa de microcréditos y asesoría para pequeños negocios en riesgo de desaparecer frente a las grandes cadenas. Negocios como el Café Reforma. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Necesitamos a alguien que entienda las necesidades reales de estos negocios. Alguien que haya estado en las trincheras, que conozca las dificultades del día a día. Antonio la miró directamente. Alguien como usted. Aline parpadeó, asimilando lentamente lo que estaba escuchando. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Le estoy ofreciendo una oportunidad, corrigió Antonio. Para ambos. Usted aportaría una perspectiva que ninguno de mis ejecutivos tiene, y a cambio, obtendría un salario considerablemente mejor que el del café. Prestaciones completas y la posibilidad de ayudar a negocios como el que la ha empleado durante años. La propuesta flotó entre ellos, inesperada y desconcertante. Aline tomó un sorbo de su café, ganando tiempo mientras sus pensamientos giraban como un torbellino. ¿Era esto realmente lo que parecía? ¿Una oportunidad legítima nacida de un encuentro casual? ¿O había algo más, alguna intención oculta que no alcanzaba a ver? Sé que es repentino, añadió Antonio al ver su hesitación. Y entiendo su escepticismo. En su lugar, yo también desconfiaría. No es que desconfíe, es solo que, Aline buscó las palabras adecuadas, parece demasiado bueno para ser verdad. Este tipo de cosas no le suceden a personas como yo. Antonio la miró con una expresión que mezclaba comprensión y cierta tristeza. ¿Sabe qué es lo más triste de nuestra sociedad, Aline? Que hemos convencido a personas brillantes y trabajadoras como usted de que no merecen oportunidades. Que tener ambiciones más allá de sobrevivir al día siguiente es casi una traición a su clase. Sus palabras tocaron algo profundo en Aline, una verdad incómoda que había internalizado sin darse cuenta. No necesita responderme ahora mismo, continuó Antonio, sacando una tarjeta de su bolsillo, diferente a la que le había dejado en el café. Esta tiene mi número personal. Tómese el tiempo que necesite para pensar en mi propuesta. Investigue sobre mí y sobre el grupo si lo desea. Y cuando haya tomado una decisión, llámeme directamente. Aline tomó la tarjeta, observando el número manuscrito en el reverso. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, expresando la duda que había estado creciendo en su mente. Debe haber cientos de personas más calificadas, con educación universitaria y experiencia en corporativos. Antonio se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando a un tono más íntimo. Hay algo que aprendí en Harvard, en todas esas clases de administración y liderazgo que tanto me costaron,
dijo. Las habilidades técnicas se pueden enseñar. La integridad y la compasión, no. Usted tiene algo que no se puede adquirir con un título, autenticidad. Y eso, Aline, es más valioso para mí que cualquier MBA. El resto de la cena transcurrió en una conversación más ligera. Antonio le habló sobre sus viajes, sobre libros que había disfrutado recientemente, sobre su pasión secreta por la fotografía analógica. Aline, gradualmente más relajada, compartió anécdotas sobre los clientes excéntricos del café, sobre su sueño de algún día estudiar diseño de moda, sobre la pequeña colección de telas que guardaba en una caja bajo su cama. Para cuando el postre fue servido, la tensión inicial se había disipado, reemplazada por una familiaridad sorprendente, como si se conocieran desde hace tiempo. Quizás, pensó Aline, era el resultado de la honestidad mutua, esa rara conexión que surge cuando dos personas se muestran vulnerables. Cuando Antonio finalmente la acompañó al auto que la llevaría de vuelta a su apartamento, algo había cambiado en ambos. Ya no eran el millonario y la mesera, categorías simplistas que borraban sus individualidades. Eran simplemente Antonio y Aline, dos personas con historias complejas que se habían cruzado por casualidad. Gracias por esta noche, dijo Antonio, deteniéndose junto al vehículo. Ha sido más significativa de lo que puedo expresar. Gracias a usted, respondió Aline con sinceridad. Por la cena, pero sobre todo por su confianza. No mucha gente comparte su historia personal con una desconocida. Quizás por eso lo hice, replicó él con una sonrisa enigmática. Porque usted no es mucha gente. Se despidieron con un apretón de manos que duró un segundo más de lo estrictamente profesional. Mientras el auto se alejaba del restaurante, Aline miró por la ventana trasera. Antonio seguía de pie en la acera, observando el vehículo alejarse, una figura solitaria contra el telón iluminado del zócalo. La ciudad nocturna desfilaba ante sus ojos, pero Aline apenas la veía, perdida en pensamientos sobre caminos inesperados y segundas oportunidades. Entre sus dedos, la tarjeta con el número personal de Antonio Constantine parecía pulsar con posibilidades que hasta ayer habrían parecido imposibles. Las habilidades técnicas se pueden enseñar. La integridad y la compasión, no. Las palabras de Antonio resonaban en su mente mientras el auto avanzaba hacia Iztapalapa, donde su pequeño apartamento y su vida cotidiana la esperaban. Una vida que, quizás, estaba a punto de cambiar para siempre. O quizás no. La decisión, por primera vez en mucho tiempo, era completamente suya. Aline no durmió bien esa noche. Daba vueltas en su pequeña cama, atrapada entre el cansancio físico y la agitación mental. La tarjeta con el número personal de Antonio Constantine descansaba sobre su mesita de noche, iluminada ocasionalmente por los faros de los autos que pasaban por la calle. Cada vez que la luz rozaba el elegante relieve dorado del logotipo, Aline revivía fragmentos de la cena, la historia de Antonio, su propuesta inesperada. La sensación de estar al borde de algo que podría cambiar su vida para siempre. Cuando el despertador sonó a las 4:30, Aline lo apagó con un movimiento mecánico. Sus ojos ardían por la falta de sueño, pero su mente estaba inusualmente alerta. Mientras se preparaba para otro día en el Café Reforma, repasaba mentalmente los pros y contras de la oferta de Antonio. El salario sería mejor, sin duda. Las prestaciones médicas significarían no tener que postergar indefinidamente ese dolor de muelas que la molestaba desde hace meses. No tendría que dividirse entre dos trabajos extenuantes solo para llegar a fin de mes. Podría incluso enviar más dinero a su madre en Oaxaca, quien cuidaba de su abuela enferma. Pero había algo más allá de las ventajas materiales. La posibilidad de hacer algo significativo, de ayudar a negocios como el café donde había trabajado durante 5 años. De utilizar su experiencia para marcar una diferencia real en la vida de personas como doña Mercedes y Javier. Sin embargo, una voz persistente en su interior, moldeada por años de desilusiones y promesas incumplidas, le advertía que tuviera cuidado. ¿Qué sabía realmente de Antonio Constantine? Una noche de confidencias no convertía a un extraño en alguien confiable. ¿Y si todo era una elaborada estrategia para qué? Ni siquiera podía articular una motivación oculta que tuviera sentido.
Mientras esperaba el autobús bajo la luz mortecina del amanecer, Aline tomó una decisión: necesitaba más información antes de dar un salto tan importante. Hoy investigaría todo lo que pudiera sobre Antonio Constantine y el grupo empresarial azteca. Hablaría con su tía Guadalupe, cuyo pragmatismo siempre había sido un contrapeso útil para su ocasional idealismo. Y, sobre todo, se daría tiempo para pensar con claridad, sin dejarse influir por el deslumbramiento de una noche extraordinaria. El Café Reforma estaba inusualmente tranquilo esa mañana. Una llovizna persistente había disuadido a varios clientes habituales y doña Mercedes aprovechaba el tiempo muerto para revisar facturas con expresión preocupada. Aline notó las nuevas goteras en el techo, las manchas de humedad en las paredes, el desgaste general que hacía que el local pareciera más viejo y cansado de lo que realmente era. «Parece que volviste a la realidad», comentó Javier al verla entrar, secándose el cabello humedecido por la lluvia. «¿Cómo fue tu misteriosa cita con el millonario?» Aline le lanzó una mirada de advertencia, señalando con los ojos hacia doña Mercedes. Lo último que necesitaba era alimentar chismes en el café. «No fue una cita», respondió en voz baja mientras se ponía el delantal. «Solo una cena de agradecimiento. Nada especial». Javier arqueó una ceja, claramente escéptico. «Claro, por eso volviste con ese vestido que seguramente cuesta más que mi salario de un mes», replicó, refiriéndose al vestido negro que Antonio le había proporcionado y que Aline había traído cuidadosamente doblado en su mochila. «No me engañas, Alinita. Tienes esa mirada». «¿Qué mirada?» «La de alguien que ha vislumbrado otro mundo y está considerando si quiere formar parte de él», respondió Javier con sorprendente perspicacia. «La he visto antes. Mi hermana la tenía cuando conoció al empresario que la llevó a Monterrey, prometiéndole el cielo y las estrellas». Había una nota de amargura en su voz que hizo que Aline se detuviera en seco. «¿Qué pasó con ella?», preguntó, aunque parte de ella ya intuía la respuesta. Javier se encogió de hombros, volviendo su atención a las ollas que estaba limpiando. «Lo típico. Al principio todo era maravilloso. Dinero, regalos, promesas. Luego vinieron las exigencias, los celos, el control. Cuando quiso dejarlo, descubrió que no tenía a dónde ir. Había quemado todos sus puentes por él». Hizo una pausa, mirándola significativamente. «Ten cuidado, Aline. El mundo de esa gente tiene reglas diferentes a las nuestras. Y rara vez salimos ganando». Las palabras de Javier se quedaron con ella durante toda la mañana, sumándose a sus propias dudas. Mientras limpiaba mesas y servía cafés, observaba a sus compañeros de trabajo, a los clientes habituales, el flujo familiar de un día en el Café Reforma. Este mundo podía ser duro y las recompensas escasas, pero al menos conocía las reglas. Era terreno seguro. Durante su descanso, Aline se sentó en el pequeño patio trasero del café con su teléfono prestado. La conexión era lenta, pero logró buscar información sobre Antonio Constantine y el grupo empresarial azteca. Encontró artículos en revistas de negocios que lo describían como un líder visionario, fotografías en eventos benéficos, menciones de proyectos de responsabilidad social corporativa. Nada que contradijera lo que él le había contado, pero tampoco nada que revelara al hombre vulnerable que había compartido su historia personal en la terraza del Zócalo. A media tarde, cuando el café volvió a llenarse, Aline notó a una mujer que ocupaba una mesa en el rincón. Algo en ella le resultaba familiar, aunque estaba segura de no haberla atendido antes. La mujer vestía sencillamente, jeans, camiseta blanca, chaqueta ligera, pero había cierta elegancia en su postura, en la forma en que sostenía la taza de café, que desentonaba sutilmente con el entorno. Fue solo cuando se acercó a tomar su orden que la reconoció: Sofía Vega, la asistente ejecutiva de Antonio. «Señorita Mendoza», saludó Sofía con una leve sonrisa. «Esperaba encontrarla aquí». «Señorita Vega», respondió Aline, sorprendida. «¿Puedo ayudarla en algo?». Sofía señaló la silla frente a ella. «¿Tiene un momento? Me gustaría hablar con usted». Aline miró hacia la barra, donde doña Mercedes atendía a un cliente. No parecía haber demasiado movimiento en ese momento.
5 minutos, respondió, sentándose con cierta cautela. Sofía asintió. Seré breve entonces. El señor Constantine me pidió que le entregara esto, dijo, deslizando un sobre por la mesa. Es una propuesta formal para el puesto que mencionó anoche, con todas las condiciones detalladas. Aline tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. Gracias, pero, ¿por qué no llamarme? Tiene mi número. Una expresión que podría interpretarse como respeto cruzó el rostro de Sofía. El señor Constantine pensó que sería mejor darle algo tangible que pudiera revisar con calma. Y, si me permite ser sincera, creo que también quería demostrarle que va en serio, hizo una pausa. No es habitual que se interese personalmente en una contratación de este nivel. ¿Por qué lo hace entonces? Preguntó Aline directamente. Sofía la observó por un momento, como evaluando cuánto debía compartir. Llevo 8 años trabajando con el señor Constantine, dijo finalmente. Lo he visto cerrar tratos multimillonarios, enfrentarse a juntas directivas hostiles, navegar crisis que habrían hundido a ejecutivos menos capaces. Es brillante, implacable cuando es necesario y excepcionalmente perceptivo para los negocios. Hizo una pausa para tomar un sorbo de su café. Pero en todo este tiempo, rara vez lo he visto tan conmovido por algo. Su encuentro con usted lo afectó de una manera que no esperaba. Solo le presté dinero para un café, respondió Aline, incómoda ante la idea de haber causado tal impresión sin pretenderlo. Ambas sabemos que fue más que eso, replicó Sofía con una ligera sonrisa. En el mundo en que nos movemos, señorita Mendoza, la amabilidad desinteresada es una rareza. Las personas hacen cosas por interés, por obligación, por mantener las apariencias. La autenticidad es un bien escaso y, por lo tanto, valioso. Sus palabras evocaron lo que Antonio había dicho la noche anterior sobre la integridad y la compasión como cualidades que no se podían enseñar. ¿Usted cree que debería aceptar? Preguntó Aline, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. No había planeado pedir la opinión de Sofía. La asistente la miró directamente, su expresión profesional suavizándose por un instante. No puedo tomar esa decisión por usted, respondió. Pero sí puedo decirle que el Grupo Azteca es una empresa sólida con valores éticos fuertes y que el señor Constantine, con todos sus defectos, es un jefe justo que valora el talento y la honestidad. Sofía consultó su reloj y se levantó, dejando un billete bajo su taza que cubría varias veces el costo del café. El resto es propina, explicó ante la mirada de Aline. Tengo que irme ahora. Pero antes, permítame darle un consejo personal. Su tono se volvió más cercano, casi cómplice. No deje que el miedo a lo desconocido le impida tomar riesgos. A veces, los saltos más aterradores son los que nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Con un asentimiento cordial, Sofía se dirigió hacia la salida, dejando a Aline con el sobre en la mano y pensamientos contradictorios arremolinándose en su mente. El resto de su turno pasó como en una bruma. Aline funcionaba en piloto automático, su mente ocupada por la decisión pendiente, sopesando consejos contradictorios, la advertencia de Javier frente al estímulo de Sofía. Su propia cautela contra la creciente curiosidad por explorar un camino diferente. Cuando finalmente terminó su jornada, decidió ir directamente al taller de su tía en lugar de a su apartamento. Necesitaba la sabiduría pragmática de Guadalupe antes de tomar una decisión. El taller ocupaba la planta baja de un edificio antiguo en la colonia Doctores. 5 máquinas de coser alineadas bajo luces fluorescentes, rollos de tela apilados contra las paredes. El aire impregnado del olor a tela nueva y al café perpetuamente recalentado que Guadalupe mantenía en una cafetera desvencijada. Su tía estaba inclinada sobre una de las máquinas cuando Aline entró, sus dedos hábiles guiando una pieza de seda bajo la aguja con la precisión de quien ha realizado el mismo movimiento miles de veces. Pensé que no vendrías hoy tampoco, comentó sin levantar la vista de su trabajo. 2 ausencias consecutivas sería un récord, incluso para ti. Necesitaba hablar contigo, respondió Aline, dejando su mochila sobre una silla. Ha pasado algo inesperado. Guadalupe levantó la mirada, sus ojos agudos evaluando a su sobrina.
Debe ser importante para que hayas faltado ayer, dijo, apagando la máquina y estirando su espalda con un gesto de cansancio. ¿Problemas? No exactamente. Aline tomó asiento frente a su tía y, con palabras cuidadosamente elegidas, le relató los eventos de los últimos 2 días. Desde el encuentro inicial con Antonio hasta la propuesta formal que ahora llevaba en su bolso. Guadalupe escuchó en silencio, su rostro impasible excepto por un ocasional arqueo de cejas. Cuando Aline terminó, la mujer mayor se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo en protesta, y se dirigió a la cafetera. ¿Café?, ofreció mientras se servía una taza. No, gracias, respondió Aline, desconcertada por la respuesta anticlimática. Tía, ¿qué piensas de todo esto? Guadalupe tomó un sorbo de su café, haciendo una mueca ante el sabor amargo, antes de responder. Pienso que has estado esperando una oportunidad así desde que llegaste a la ciudad, dijo finalmente. Aunque no exactamente así, claro. Nadie espera que un millonario aparezca de la nada ofreciendo trabajo. ¿Crees que debería aceptar?, preguntó Aline, sorprendida por la aparente aprobación de su tía. Guadalupe se encogió de hombros. No es mi decisión. Pero si estás preguntando mi opinión, hizo una pausa, considerando sus palabras, creo que mereces más de lo que tienes ahora. Siempre lo he creído. La sinceridad en la voz de su tía tomó a Aline por sorpresa. Guadalupe nunca había sido generosa con los elogios o el apoyo emocional. Pero siempre me has dicho que hay que ser realista, que no debo esperar milagros, respondió Aline, recordando años de consejos cautelosos. Y lo mantengo, replicó Guadalupe con firmeza. Los milagros son para los cuentos de hadas. Pero esto no parece un milagro, Aline. Parece una oportunidad que llegó porque alguien vio algo en ti que vale la pena. Tomó otro sorbo de café. La pregunta es, ¿tú ves algo en ti que vale la pena? La pregunta quedó flotando entre ellas, simple pero profunda. Aline nunca se había planteado la situación desde esa perspectiva. Siempre había pensado en términos de lo que los demás veían en ella, de lo que podía o no podía lograr dadas sus circunstancias. No lo sé, respondió con honestidad. Guadalupe dejó su taza y tomó las manos de Aline entre las suyas, un gesto de afecto raro en una mujer que consideraba las demostraciones emocionales como debilidades. Yo sí lo sé, dijo con una convicción que no admitía dudas. Desde que tenía 6 años y me ayudabas a clasificar botones por colores, sabía que eras especial. No por ser más lista o más trabajadora que otros, sino porque nunca te rendiste. Ni cuando tu padre nos abandonó, ni cuando tu madre enfermó, ni cuando llegaste a esta ciudad sin nada más que una maleta y la terquedad de no volver derrotada al pueblo. Los ojos de Aline se humedecieron ante las inesperadas palabras de su tía. ¿Por qué nunca me dijiste estas cosas?, preguntó con voz quebrada. Porque la vida no te prepara halagándote, sino desafiándote, respondió Guadalupe con la practicidad que la caracterizaba. Pero ahora no se trata de prepararte para la dureza, sino de recordarte quién eres realmente. Y tú, Aline, eres alguien que merece esta oportunidad. Se levantó con cierta dificultad, indicando que la conversación sentimental había terminado. Ahora, si has decidido quedarte hoy, hay 15 blusas que necesitan dobladillos, dijo, volviendo a su tono habitual. El pedido debe salir mañana temprano. Aline asintió, secándose disimuladamente una lágrima. Algunas cosas nunca cambiaban, y el pragmatismo inflexible de Guadalupe era una de ellas. Pero sus palabras habían sembrado una semilla de confianza que ahora comenzaba a germinar. Trabajaron en silencio durante las siguientes horas, el zumbido de las máquinas de coser proporcionando un ritmo hipnótico que permitió a Aline ordenar sus pensamientos. Para cuando terminaron, pasada la medianoche, había tomado una decisión. No vendré mañana, anunció mientras ayudaba a su tía a guardar las blusas terminadas en cajas de cartón. Ni probablemente en los próximos días. Guadalupe asintió, como si hubiera estado esperando este anuncio. ¿Vas a aceptar el trabajo del millonario? Voy a explorar la posibilidad, corrigió Aline. Con condiciones claras y manteniendo los ojos abiertos. Una sonrisa fugaz cruzó el rostro normalmente severo de Guadalupe.
Buena chica, aprobó. Nunca aceptes la primera oferta sin negociar, ni confíes completamente en nadie hasta que haya demostrado ser digno de confianza. Pero tampoco dejes que el miedo te paralice. Se acercó a un pequeño armario en el rincón del taller y sacó una caja desgastada que Aline reconoció de inmediato. Contenía retazos de telas especiales que habían ido recolectando a lo largo de los años. Pequeños tesoros para proyectos futuros. Toma, dijo, entregándole la caja. Por si necesitas recordar quién eres y de dónde vienes, sin importar dónde te lleve este nuevo camino. Aline abrazó la caja contra su pecho, conmovida por el gesto que significaba mucho más que las palabras. Gracias, tía. Se despidieron con un abrazo breve pero sincero. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, Aline sentía una mezcla de nerviosismo y algo que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza. En su apartamento, iluminado únicamente por la luz amarillenta de una lámpara de mesa, Aline extendió sobre la cama el contenido del sobre que Sofía le había entregado. La propuesta formal detallaba un puesto como consultora de desarrollo para pequeñas empresas en el nuevo programa del Grupo Azteca, con un salario que cuadruplicaba lo que ganaba actualmente combinando sus dos trabajos. Prestaciones completas y un horario que incluía flexibilidad para continuar su educación si así lo deseaba. Al final del documento, una nota manuscrita con la ahora familiar caligrafía de Antonio: esta propuesta es un punto de partida, no un ultimátum. Estaré encantado de discutir cualquier modificación que considere necesaria. AC. Con dedos ligeramente temblorosos, Aline tomó su teléfono y la tarjeta con el número personal de Antonio. Era tarde, pasada la 1 de la madrugada, pero algo le decía que él estaría despierto. No se equivocaba. Antonio respondió al segundo timbrazo, su voz alerta a pesar de la hora. Señorita Mendoza, saludó, y Aline pudo detectar una nota de anticipación en su tono. Es un placer escucharla. Señor Constantine, respondió, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Tengo algunas preguntas sobre su propuesta. Por supuesto, dijo él. Estoy a su disposición. Durante la siguiente hora, Aline formuló preguntas específicas sobre el puesto, las expectativas, la estructura del programa, y cómo su experiencia se traduciría en valor real para las empresas que pretendían ayudar. Antonio respondió con paciencia y detalle, sin evasivas ni generalidades, tratándola como a una igual cuyas preocupaciones merecían atención seria. Hay algo más que me preocupa, dijo Aline finalmente, después de aclarar los aspectos prácticos. Si acepto, ¿qué pasará con el Café Reforma? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿A qué se refiere exactamente?, preguntó Antonio. Me refiero a que, si dejo mi trabajo allí, estarán con una persona menos en un momento difícil, explicó Aline. Doña Mercedes ya está luchando para mantener el negocio a flote frente a la competencia de la parroquia. Antonio hizo un sonido pensativo. Entiendo su preocupación. De hecho, me alegra que la mencione, hubo un ruido de papeles al otro lado. Una de las razones por las que este programa es tan importante para mí es precisamente ayudar a negocios como el Café Reforma a sobrevivir y prosperar. ¿Está sugiriendo que el café podría ser parte del programa?, preguntó Aline, una idea tomando forma en su mente. Estoy sugiriendo que podría ser nuestro primer caso de estudio, respondió Antonio. Un proyecto piloto donde usted podría aplicar directamente su conocimiento del negocio y del sector. Podríamos ofrecer no solo financiamiento para las renovaciones necesarias, sino también asesoría para modernizar ciertos aspectos sin perder la esencia que hace especial al lugar. La propuesta era tentadora. Aline imaginó un Café Reforma renovado pero conservando su carácter distintivo, con Doña Mercedes y Javier trabajando en mejores condiciones, sin la amenaza constante del cierre. Tendría que hablar con Doña Mercedes primero, dijo, no queriendo asumir que la propietaria estaría interesada. Es muy orgullosa y desconfiada de las ofertas que parecen demasiado buenas. Por supuesto, convino Antonio. De hecho, me gustaría que usted presentara la propuesta personalmente. Nadie mejor que usted para transmitir la sinceridad de nuestras intenciones. La conversación continuó, derivando hacia detalles prácticos, fechas tentativas,
próximos pasos. Para cuando acordaron reunirse al día siguiente para formalizar el acuerdo, Aline sentía una claridad y determinación que habían estado ausentes durante años de su vida. Señor Constantine. Antonio, dijo antes de colgar. Tengo una última pregunta, si me permite. Adelante. ¿Por qué realmente está haciendo todo esto? Preguntó Aline. Y no me refiero a la parte empresarial o filantrópica. Me refiero a esto. Esta oportunidad para mí. Hubo un largo silencio, tan prolongado que Aline casi pensó que la llamada se había cortado. Porque todos merecemos que alguien crea en nosotros, respondió finalmente Antonio, su voz más suave, más vulnerable. Carlos Montemayor creyó en mí cuando solo era un niño vendiendo chicles en Tepito. Cambió mi vida no solo con recursos, sino con la convicción de que yo tenía algo valioso que ofrecer. Y ahora, hizo una pausa, ahora yo veo en usted algo igualmente valioso. Inteligencia, integridad, perspectiva. Y la posibilidad de cambiar otras vidas, como la mía fue cambiada. La sinceridad en su voz era palpable, desprovista de la calculada precisión que caracterizaba su habla en contextos profesionales. Gracias por su honestidad, dijo Aline, conmovida. Y por la oportunidad. Gracias a usted, Aline, respondió él. Por recordarme lo poderosa que puede ser una simple acción de bondad. Al colgar, Aline permaneció sentada al borde de su cama, contemplando el teléfono en su mano como si contuviera todas las respuestas del universo. Era asombroso como un gesto tan pequeño, prestar unas monedas a un desconocido para un café, podía desencadenar una cadena de eventos que ahora reorientaba completamente el rumbo de su vida. Pensó en la mujer que había sido hace apenas 3 días, cansada, resignada, luchando por mantenerse a flote en una ciudad que parecía diseñada para quebrar el espíritu. Y en la mujer que podría ser mañana, segura, enfocada, utilizando su experiencia para marcar una diferencia real. Entre ambas versiones de sí misma, solo había existido un momento de generosidad instintiva, un reconocimiento de la humanidad compartida con un extraño en apuros. ¿No era ese, quizás, el verdadero milagro? No la oferta de trabajo, no el encuentro con un millonario, sino la reafirmación de que incluso los gestos más pequeños pueden tener un impacto profundo y duradero. Se acostó con esa idea resonando en su mente, una suave sensación de asombro expandiéndose en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, el despertador que sonaría a las 4:30 no representaba otra jornada de supervivencia, sino el primer día de una nueva vida que ella había ayudado a crear con sus propias acciones. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo incesante, indiferente a las pequeñas revoluciones personales que ocurrían dentro de sus millones de historias entrelazadas. En algún lugar de esa vastedad urbana, Antonio Constantine también contemplaba un nuevo amanecer, recordando a una madre que le había enseñado a no olvidar sus raíces y a una mesera que, sin saberlo, le había devuelto parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Y en el Café Reforma, donde todo había comenzado, doña Mercedes cerraba el local, preocupada por las goteras cada vez más numerosas. Sin imaginar que al día siguiente recibiría una visita y una propuesta que transformaría el destino del negocio que había sido su vida durante 25 años. Así, con un simple préstamo para un café, se tejían nuevos futuros, se sanaban viejas heridas y se demostraba, una vez más, que a veces son los gestos más pequeños los que contienen el poder de cambiar el mundo. No el mundo entero, quizás, pero sí ese fragmento vital del mundo que llamamos nuestra vida. 3 meses después. El Café Reforma lucía irreconocible y, sin embargo, extrañamente familiar. Las paredes, ahora de un cálido tono terracota, exhibían fotografías en blanco y negro del centro histórico a través de las décadas. Las mesas de madera habían sido restauradas en lugar de reemplazadas, conservando las marcas y cicatrices que contaban la historia del lugar. Las nuevas lámparas colgantes proporcionaban una iluminación cálida que realzaba el ambiente acogedor sin sacrificar la funcionalidad. La barra, completamente renovada, ahora albergaba una máquina de café italiana de última generación junto a la antigua cafetera que doña Mercedes se había negado a retirar. «Tiene alma», había insistido, y nadie se atrevió a contradecirla. Era un jueves por la tarde y el local estaba lleno.
La clientela, una mezcla de rostros familiares y nuevos, creaba un murmullo constante de conversaciones, risas y el tintineo de tazas contra platillos. En una esquina, un pequeño rincón literario exhibía libros que los clientes podían leer mientras disfrutaban de su café, una idea que había surgido de Javier, sorprendentemente. Doña Mercedes observaba todo desde la caja registradora, ahora digital, aunque ella seguía prefiriendo calcular los totales mentalmente por costumbre, con una mezcla de orgullo y asombro. Junto a ella, un joven barista recién contratado preparaba un capuchino con la precisión de quien ha sido entrenado por profesionales. La campanilla de la puerta anunció la llegada de nuevos clientes. Aline entró, vestida con un traje sastre sencillo pero elegante, seguida por Antonio, quien había optado por un atuendo más casual para esta visita, pantalones oscuros y camisa sin corbata. «Alinita», exclamó Javier desde la cocina, asomándose por la ventanilla de servicio. «No te esperábamos hoy». «Visita sorpresa», respondió ella con una sonrisa, acercándose para saludar a su antiguo compañero. «¿Cómo va todo?» «De maravilla», respondió Javier, señalando la pizarra donde se anunciaban los nuevos platos del día, creaciones suyas que combinaban recetas tradicionales con toques contemporáneos. «El nuevo horno es un sueño. Y los proveedores que nos recomendaste han sido puntuales hasta ahora». Doña Mercedes se acercó, limpiándose las manos en el delantal. «Señor Constantine», saludó con una inclinación de cabeza respetuosa pero no servil. «No sabía que vendrían hoy». «Fue idea mía», intervino Aline. «Quería ver cómo está funcionando todo antes de la reunión de evaluación de lunes». Antonio observaba el local con satisfacción, notando los pequeños detalles que marcaban la diferencia, el punto de carga para. Pero lo que él no sabía era lo que estaba por venir. Si has llegado hasta aquí y quieres saber qué pasará después, déjanos tu like y escribe en los comentarios «Quiero la continuación». Tu apoyo es clave para seguir contando esta historia.